buenos días, hermanos. Quiero darle gracias al Señor en esta mañana por el privilegio que nos concede de podernos congregar nuevamente, de poder cantar estos himnos a Él y de poder escuchar su palabra. Es un privilegio que no merecemos y que hemos recibido de Él por gracia. También le doy gracias a Él por la oportunidad que me da de hoy compartir la palabra con ustedes. Es realmente un privilegio para mí. Les pido que por favor me acompañen en una oración y vamos a iniciar. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti con gratitud. Gracias, Señor, porque nos has permitido el día de hoy congregarnos. Gracias, Padre, porque tú nos has dado una nueva naturaleza, Señor, y es tu deseo que hoy estemos aquí y por eso estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú has determinado que la iglesia sea edificada a través de la predicación de tu palabra. Te damos gracias porque hoy puede ser predicada, Señor, y yo te pido que tú uses lo que pude estudiar, Señor, lo que pude meditar, para que tu iglesia sea edificada, Señor, y que juntos podamos glorificarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que hoy tu nombre sea exaltado y que nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesta para recibir tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Nos encontramos en una de las épocas más especiales del año para nosotros los cristianos, acercándonos a una de las noches más significativas para nosotros, Nochebuena, la noche donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las prácticas más comunes, una de las tradiciones más comunes que se han preservado por años, es la de dar y recibir regalos. De pronto usted aún está pensando qué regalo le va a dar a ese ser querido que va a visitar, o quizás usted está pensando qué es lo que le van a regalar a usted. De pronto usted ya sabe qué le van a regalar: medias, camisetas blancas. Desde una perspectiva cristiana, esta tradición tiene un origen algo profundo, o bien profundo. Se basa en el hecho de que Dios nos ha dado como humanidad, el regalo más precioso que puede existir, Jesucristo. Él es el regalo más valioso que que hemos podido recibir como humanidad. Aunque el mundo no lo reconozca, Jesucristo es el mayor regalo. De hecho, es por su nacimiento que celebramos esta época llamada Navidad. Cuando Jesucristo nació, los ángeles cantaron: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres". Esta paz que ellos mencionaron no es la ausencia de conflicto, sino la reconciliación con Dios, esa reconciliación que se vio rota en el jardín del Edén por el pecado de Adán y Eva. Con el nacimiento de Cristo, Dios está ofreciendo a la humanidad el volver a esa reconciliación, el volver a esa paz que fue en el principio. Nunca antes en la humanidad se dio tal ofrecimiento. Nunca antes en la humanidad un hombre pudo dar ese ofrecimiento que vino a dar Jesucristo. En ese sentido, Cristo es el mayor regalo que esta humanidad, que nuestra humanidad pudo recibir. Y para aquellos a quienes Dios ha concedido por su gracia el regalo de creer en Él y aceptarlo a Él como nuestro Salvador, Jesucristo representa mucho más que un simple regalo. Él nos ha llenado de regalos. Según Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, Él nos ha dado muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero invitarles a reflexionar en dos de esos regalos que hemos recibido en Cristo Jesús. Aunque son muchos los regalos que hemos recibido en Cristo, hoy nos vamos a centrar en dos regalos tal como nos los presenta nuestro texto para el día de hoy. Les pido que por favor me acompañen a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. En este pasaje nosotros encontramos dos regalos que nos han sido dados en Cristo. El primer regalo es redención. El segundo regalo es adopción. Quiero que los tenga bien presentes. Vamos a leer nuestro texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Antes de entrar a profundizar en cada uno de estos dos regalos, quiero brindarles un poco del contexto en el cual Pablo nos da esta porción. En esta sección de Gálatas, en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, el apóstol Pablo está recordándole a los Gálatas cuál era su condición antes de creer en Jesucristo. Y también les habla o les dice cuál es el propósito de la ley en la salvación, qué propósito cumple en la salvación la ley. Y vale la pena recordar que los Gálatas estaban siendo persuadidos por los judaizantes. Si ustedes lo recuerdan, los judaizantes era un tipo de secta cristiana judía que creía o enseñaba que la salvación se obtenía con Cristo más las obras de la ley. Los Gálatas ya habían sido salvados por Cristo, pero estaban cayendo en este engaño. Entonces Pablo envía esta carta para corregir este error. Y Pablo entonces les explica a los Gálatas que todos antes de Cristo estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y para ilustrar esta verdad, el apóstol Pablo trae la imagen de un niño que está sometido bajo el cuidado de sus tutores hasta que cumpla la mayoría de edad. En el tiempo antiguo, un niño cumplía la mayoría de edad en el tiempo en que su padre lo establecía. No es como ahora que a los 18 ya él está así por ley, sino que en el tiempo antiguo era el padre quien decidía, podía ser 12, 13, 14 años aproximadamente. Y en el versículo 1 Pablo trae esta ilustración del capítulo 4, él dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces Pablo está diciendo que así como el niño está bajo tutores hasta que se cumpla ese tiempo establecido, predeterminado por su padre, así también los creyentes estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo hasta que Dios propició su liberación. ¿Qué son los rudimentos del mundo? ¿A qué se refiere Pablo con esta palabra, con estas palabras? Él se refiere al sistema legalista que gobierna el mundo. ¿Cuál sistema legalista? El sistema que nos dice que podemos llegar a Dios, que podemos ganarnos la salvación a través de las obras. No solo los judaizantes creían eso, los católicos romanos creen eso, los budistas creen esto, hasta los ateos creen esto. Si usted le pregunta a un ateo cómo puede llegar al cielo, él le va a decir portándose bien, haciendo buenas obras. A este sistema se refiere el apóstol Pablo. Entonces esto aplica mucho para nosotros el día de hoy. Y sin importar lo que alguien crea, esto es un pensamiento generalizado para toda persona, sin importar la era en la que viva. Entonces Pablo le dice a los Gálatas que esta era la condición de ellos, la condición de todo creyente antes de creer en Cristo. Y les dice cuál es el propósito de la ley. Él les dice que el propósito de la ley es ser guía, una guía que nos lleva a Cristo. Nos muestra nuestro pecado para que veamos nuestra necesidad de Él y nos acerquemos a Él en arrepentimiento. Entonces, en conclusión, en el contexto, Pablo está diciendo, todos estamos bajo esclavitud. Y así como un niño tenía un momento específico en el cual sería mayor de edad y se liberaría de esos tutores, así también hubo un momento específico en el cual Dios envió al Salvador para liberarnos de la esclavitud. Vea conmigo el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Detengámonos ahí por un momento. Hasta que Cristo vino, todos nosotros estábamos en esclavitud, atrapados en ese sistema legalista que nos decía que podíamos llegar a Dios a través de nuestras buenas obras, sin importar lo que creyéramos, como lo mencioné. Pero en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo establecido por Dios, Él envió a su Hijo, quien vino a liberarnos de esa esclavitud. Pablo dice en el cumplimiento del tiempo. Esta frase nos muestra que la venida de Cristo a este mundo no fue un acontecimiento del azar, no sucedió porque sí,
sino que obedeció a un plan preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Quiero que piense por un momento en su fruta favorita, la que más le gusta. A todos nos gusta comernos la fruta madura, ¿verdad? No nos la comemos verde. Bueno, para que usted pueda disfrutar de esa fruta en el punto exacto de maduración, antes de esto la tierra debe ser abonada, la semilla debe ser sembrada, la flor debe brotar, el fruto debe salir y se debe esperar el tiempo necesario para que esa fruta esté en el momento preciso de maduración para que usted la pueda disfrutar. De manera similar, Dios preparó todo de antemano para que Cristo llegara a este mundo en el momento perfecto. Fue el momento perfecto. Y de la misma manera como usted no puede arrancar la fruta del árbol antes, sino hasta el momento en que esté madura, de la misma manera Cristo llegó a este mundo en el momento perfecto. No podía ser antes, no podía ser después, fue en el momento exacto. ¿Y por qué era el momento perfecto? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Al ver la historia nos podemos dar cuenta, podemos ver que el momento en el que llegó Cristo era el momento perfecto. Vemos la historia y nos damos cuenta que el momento en que Jesucristo nació fue acomodado por Dios. Piensen lo siguiente. En el momento en el que Jesucristo nació, el Imperio Romano, bajo el cual estaban sometidos los judíos, el imperio estaba viviendo una época, una era que se conoció como la Pax Romana. Esta fue una era de estabilidad política y militar dentro y fuera del Imperio Romano. No habían guerras importantes. Este periodo inició 30 años antes de que Jesucristo naciera, cuando César Augusto fue puesto como César Augusto. La estabilidad que se vivió en este periodo permitió que el imperio construyera muchas carreteras, bastantes, lo que facilitó la expansión del mensaje de Jesucristo tiempo después. Además de esto, en este periodo de estabilidad política y militar, César Augusto emitió un censo, si ustedes lo recuerdan. Bueno, este censo no hubiera sido posible hacerse en otra época, si no hubiera sido en la época de la Pax Romana. Algo tan tedioso como un censo imperial que implicaba que todas las provincias del Imperio Romano fueran censadas, demandaba que hubiera paz. Y en esta época hubo paz, porque Dios lo ordenó. Este censo que se llevó a cabo en esta época permitió que José y María viajaran a Belén, si ustedes lo recuerdan, lugar donde nació Jesucristo. Y ahí se cumplió lo que Dios había prometido en Miqueas capítulo 5, versículo 2, si ustedes lo recuerdan. Todo esto, mis hermanos, junto con otros detalles históricos que no tenemos el tiempo para observarlos hoy, nos muestran que el nacimiento de Jesucristo en Belén no obedeció a algo del azar, sino que obedeció al plan preordenado de Dios. Esto es un reflejo de que hay un Dios que gobierna el mundo para cumplir su plan redentor. Además de esto, miremos el texto, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice. Dios envió a su Hijo. Aquí podemos destacar que Jesucristo fue enviado. Él no fue creado, sino fue enviado, lo que nos muestra que Jesucristo existía antes de ser enviado a este mundo. Él existía siendo igual a Dios y al venir a este mundo tomó la naturaleza humana. Ahí se resaltó tanto su divinidad eterna como su humanidad completa. Dos naturalezas unidas en una sola persona. Además de esto, el texto nos dice, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase, o Pablo con esta frase nos está mostrando que Jesucristo asumió por completo la condición del hombre delante de Dios. Él no solo se hizo hombre al nacer de una mujer, porque piensen en que Dios pudo haber enviado a Jesucristo ya adulto y hacerlo aparecer y ya está. No, Él asumió completamente la naturaleza humana al nacer de una mujer, pero no solo eso, sino que nació también bajo la ley. Todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo la ley de Dios. Si ustedes lo recuerdan, a los judíos se les dio la ley de Dios, ¿verdad? En el monte de Sinaí a ellos se les dio la ley de Dios para que la obedecieran.
A los gentiles también se les dio la ley de Dios. Según Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, usted puede ir después a mirarlo. Dios ha puesto su ley en el corazón de todos los gentiles. Todos los gentiles tienen una conciencia moral de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto también los hace responsables delante de Dios y por eso van a ser juzgados delante de Dios con base a su ley. Nadie tiene excusa delante de Dios. Cuando Pablo dice nacido bajo la ley, está diciendo que Cristo se sometió a ese estándar. Él se sometió a la ley de Dios. Voluntariamente se hizo igual a los hombres. Pero a diferencia de nosotros, Él cumplió la ley a perfección. La obedeció completamente, de la A a la Z. ¿Y con qué propósito hizo esto Jesucristo? El versículo 5 nos da la respuesta. Para que redimiese a los que están bajo la ley. Usted hasta este punto dirá, pero me vinieron a hablar de unos regalos que me iban a dar y no han hablado de ningún regalo. Bueno, aquí llegamos al primer regalo. Este es el primer regalo que nos muestra este texto que nosotros hemos recibido en Cristo. Redención. Cristo nació de mujer, nació bajo la ley con el propósito de redimir a los que están bajo la ley. La palabra redimir que el apóstol Pablo usa aquí, según los comentaristas del idioma original, es la palabra exagoraxo. Esto es una palabra compuesta por dos partes. Una partícula que es ex, que significa fuera, y agoraxo, que significa mercado. Entonces la palabra significa literalmente sacar del mercado. Eso es lo que significa redención. Y como se puede ver por su significado, esto era un término comercial, un término que se usaba en el comercio. Y en esta época se usaba en el comercio de esclavos. Bastante se usaba en este contexto. Cuando alguien quería redimir o sacar del mercado a un esclavo, por supuesto debía pagar un precio. Debía pagar un precio. Ahora Pablo está diciendo que Cristo fue enviado por Dios a este mundo, naciendo de mujer, naciendo bajo la ley, para redimir, es decir, para sacar del mercado, para dar libertad. ¿A quiénes? ¿Qué dice el texto? A los que están bajo la ley. ¿Y quiénes están bajo la ley? Todos los seres humanos están bajo la ley. En este punto, todo ser humano es un candidato posible para ser redimido por Cristo. Estábamos bajo la ley. Todos estábamos en un sentido en esclavitud. Esclavitud a nuestros pecados. Esclavitud al sistema legalista que les mencioné. Por supuesto, la ley no es mala. La ley es buena. Pablo lo explica. La ley es como una guía. En Romanos 7 él dice que la ley es santa, viene de Dios. Pero lo que nos esclaviza es depender de la ley para la salvación. Esa es la esclavitud. Entonces Jesucristo vino a redimir, a sacar del mercado, a liberar a todos aquellos que están en esclavitud bajo la ley. Él tenía que pagar un precio para esa liberación. ¿Cuál era ese precio por nosotros? El precio era perfección y muerte. Solo eso nos podía liberar a nosotros de nuestra esclavitud. Perfección y muerte. La ley de Dios demanda perfección. Dios demanda perfección. Sed santos porque yo soy santo, dice Levítico capítulo 19, versículo 2. Y muerte. Dice Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Ese era el precio que Jesucristo debía pagar para podernos liberar. Quiero que piense por un momento en lo siguiente. Esta es una pequeña ilustración, una pequeña historia donde usted va a ser participante, donde usted va a ser un autor o un personaje, digámoslo así. Imagine que usted es un esclavo que está bajo el yugo de un amo cruel, un amo perverso, y lo llevan a usted a un campo de concentración a trabajar de manera forzada por siempre. Está usted allí condenado sin descanso y sin esperanza de libertad. Usted. Pero además de ser esclavo, se le ha puesto un guardián que lo observa día y noche, constantemente. Y cada vez que usted desobedece, ese guardián está ahí para recordarle que ha desobedecido.
Ese guardián se llama ley. Entonces tiene a su amo el pecado y ahora tiene un guardián que se llama ley. Cada vez que usted peca, él le dice, está escrito, no codiciarás, pero has codiciado, has pecado. Y ahí se ve usted envuelto en esa condenación, atrapado sin esperanza. Pero un día llega alguien diferente, otro amo, un amo bueno, un buen hombre. Este hombre se llama Jesucristo y él al ver su condición se compadece, se llena de ternura al verlo a usted en esa situación. Y él le pregunta al amo cruel el pecado, ¿qué debe pagar este hombre para ser libre? El pecado responde, este esclavo debe ser perfecto, pero además de ser perfecto debe morir porque él ha violado la ley. Ese es el precio. Jesucristo sin dudar responde, yo pagaré el precio. He vivido perfectamente y no merezco morir. He cumplido la ley que él ha quebrantado y no merezco morir. Pero voy a tomar el lugar de este esclavo y voy a pagar su condena. Lo liberarás porque yo tomaré su castigo. Y así Jesús, quien no tenía por qué morir, murió por su pecado y le dio libertad, le dio redención. Es una realidad para nosotros esta pequeña historia que en mi incapacidad traté de elaborar. Es difícil para nosotros hoy en día pensar en lo que siente un esclavo cuando es liberado porque no estamos en la era de la esclavitud. Pero hay un evento histórico que nos puede ayudar a comprender lo que un esclavo sentía cuando era liberado. Este evento histórico fue la emancipación en los Estados Unidos. Ustedes lo recuerdan o si no saben, les doy aquí una clasecita de historia. En 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, emitió la orden de emancipación, muchos esclavos de la parte sur de Estados Unidos fueron liberados, quedaron en libertad después de años de esclavitud, generaciones tras generaciones en esclavitud. Y una frase que refleja los sentimientos que experimentaron algunos de estos esclavos al ser liberados, dice lo siguiente, preste atención, dice, el día que sentí la brisa de la libertad por primera vez, fue como si una pesada cadena hubiera caído de mi alma. Ya no era propiedad de otro hombre, era dueño de mi propio cuerpo y de mis pensamientos. No había palabras para describir la alegría que sentí. Esto era lo que sentían los esclavos. Por supuesto, mis hermanos, el ser liberados de una esclavitud de años, una esclavitud física, debe producir mucha felicidad, mucho gozo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, esto es posible. Es decir, el hecho de que estos hombres en la emancipación fueran liberados era algo posible. Bastaba con que un gobernador emitiera una orden y se podía hacer, y que los amos aceptaran esa orden. Se hizo. Ya hoy no vemos esclavitud. Pero la esclavitud al pecado, mis hermanos, no se quita con la orden de un gobernante, no se quita con la orden de un presidente. Es imposible para el hombre quitarse esa esclavitud. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas para quitarnos esas cadenas de nuestras espaldas. Era imposible para nosotros quitárnoslas, pero no imposible para el Dios de lo imposible. Como le dijo el ángel a María, porque no hay nada imposible para Dios. Él lo hizo posible, lo que para nosotros era imposible. ¿Entiende usted, mi hermano, mi hermana, la magnitud del regalo de la redención con esto? Ahora usted es libre. Debería estar brincando en un pie. No se vayan a parar, por favor. Nuestro mundo en la actualidad se jacta de vivir en libertad. Todo el mundo pide libertad y los gobiernos dan más y más y más libertad. Pero lo que el mundo dice que hoy es libertad no es más que una muestra cruda de la verdadera esclavitud. Son esclavos de sus deseos. Esa es la condición del hombre, esa era su condición y la mía. Usted, si está en Cristo, ha sido liberado. Las cadenas se rompieron, los grilletes se abrieron. Usted es libre. Él se encarnó para darnos libertad, para darnos redención. ¡Qué regalo! ¿No les parece? ¡Qué hermoso regalo hemos recibido!
¿Cómo se siente usted al comprender que ha sido liberado? ¿Cómo se siente? Adore al Señor por este regalo. En el tiempo antiguo, cuando un esclavo era transferido a un nuevo amo, por más bueno que este nuevo amo fuera, el esclavo no perdía su estatus de esclavo ante la sociedad. Así este nuevo amo lo llevara a su casa a comer, lo trataran con cariño, el esclavo seguía siendo esclavo, no se le podía añadir nada más a ese estatus legal. Pero no sucedió así con nosotros, ya que nosotros, es cierto, hemos sido hechos esclavos de Cristo, ahora somos siervos de Jesucristo, le servimos a Él, a un amo muy bueno, por supuesto, Dios. Pero además de esto, se nos ha dado la bendición de ser adoptados por Dios. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios, un privilegio que no teníamos. Y este es nuestro segundo regalo, adopción, que obtenemos a través de la redención. En segundo lugar, adopción. Leamos la segunda parte del versículo 5. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ser adoptado es un término legal, la palabra adoptado es un término legal. ¿Qué significa ser adoptado? Significa tomar legalmente a alguien como hijo sin que esa persona o ese niño o esa niña sea hijo biológicamente. Es básico para nosotros. Y en el original la palabra que aparece ahí como adoptado transmite esa misma idea en el español, es muy clara. Eso significa adoptado. Esa persona que viene a formar parte de esta nueva familia va a recibir unos privilegios que antes no tenía. Va a ser tratado como un hijo legítimo. Pero el texto dice la adopción de hijos. Y uno al leer esto podría creer que hay redundancia, porque adopción ya me da la idea clara de que pues, es alguien que ha sido incluido en una nueva familia como hijo. ¿Por qué se dice de hijos? Bueno, esto se hace para resaltar que la adopción no simplemente nos pone en un lugar, no simplemente es un cambio de estatus legal, sino que nos da la posibilidad de tener una relación filial y personal con Dios, algo que antes no teníamos. Eso se nos ha dado en la adopción. Cristo nos redimió con un propósito, que recibiéramos la adopción de hijos, que fuéramos tratados como hijos, para que recibiéramos. Dice el texto, a fin de que recibiésemos, es algo que nos ha sido dado, es un regalo la adopción. ¿Qué éramos antes? Es una muy buena pregunta. El hecho de ser adoptados como hijos implica que por naturaleza no somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos? Es una muy buena pregunta. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, el apóstol Pablo define de manera muy elocuente lo que nosotros éramos antes de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. En los cuales, refiriéndose a los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos por naturaleza? Hijos de ira. Esa era nuestra identidad espiritual, hijos de ira. Y el apóstol Pablo resalta, refuerza aún más esta idea en el versículo 12 de ese mismo capítulo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Hijos de quiénes éramos? Es una muy buena pregunta. No éramos huérfanos. No éramos huérfanos, no es que simplemente estábamos ahí por un ladito abandonados, no. Teníamos un Padre. Jesucristo lo dejó claro en Juan capítulo 8, versículo 44. Él dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Cristo está diciendo que lo que caracterizaba a los fariseos como hijos del diablo era que querían hacer las obras del diablo, los malos deseos, matar, mentir, etc. ¿Qué hacíamos nosotros antes de Cristo? Mentir, robar, etc. Éramos hijos
del diablo. Como lo dice el pastor MacArthur, solo hay dos tipos de personas en el mundo: hijos de Dios a través de Cristo o hijos del diablo. No existen más personas. Esa era nuestra condición: hijos de desobediencia y esclavos del pecado. Para ilustrar un poco lo que significa la adopción, quiero que piense en lo siguiente, un ejemplo acerca de la adopción, un ejemplo terrenal. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muchos de los niños que llegan a los centros del bienestar han vivido en condiciones de abandono, maltrato físico y maltrato emocional. Esto es una realidad en nuestro país y en muchos países. Cuando estos niños son adoptados, pasan de una situación de desamparo ahora a formar parte de una familia que le brinda amor, protección y seguridad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encarga de eso, de asegurarse de que la familia donde el niño llegue se le brinde el amor, etc. Eso está en el papel, ¿no? Por supuesto no siempre se cumple, pero está en el papel. Esa es la idea. Ahora imagine lo que siente un niño que ha sido acogido por una familia amorosa. Piense en un niño que ha sido maltratado, que ha sido abusado, que ha sido abandonado. ¿Qué va a sentir ese niño cuando llegue a una familia donde se le brinda amor, protección, cariño, donde no se le trata los golpes? Va a sentir tristeza. Probablemente cuando entienda lo que está sucediendo va a llorar de alegría. Bueno, hermanos, esto es simplemente un ejemplo limitado de lo que significa nuestra adopción en Cristo. Hemos sido adoptados. Estábamos en una condición mucho peor. Éramos enemigos de Dios, esclavos del pecado, espiritualmente muertos, sin vida. Pero ahora en Cristo hemos sido adoptados, somos tratados como hijos de Dios. Ya no somos más hijos del diablo. Ese padre malvado, perverso, se quedó atrás. Ahora somos hijos de Dios, de un Padre amoroso. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que ahora nosotros seamos tratados como hijos? Es bueno pensar en esto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Cuando una persona, cuando un niño, una niña es adoptado, ahora ese niño, esa niña va a recibir los beneficios de estar en esa nueva familia. Esa persona va a recibir beneficios como una relación estrecha con su padre, con su nuevo padre. Una relación única que ninguna otra persona va a tener con su padre, sino solo ese niño, esa niña, al ser adoptado. Mire cómo Pablo nos muestra esto en el versículo 6, la relación que nosotros hemos recibido por la adopción, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo que hace que ahora nosotros tengamos una relación íntima, exclusiva con el Padre, es que Dios ha enviado al Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Ahí el apóstol dice el Espíritu de su Hijo, es una referencia directa al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Esto hace la diferencia con un incrédulo. No solamente en que podemos luchar contra el pecado, sino en que tenemos una relación única y exclusiva con nuestro Padre, algo que ninguna otra persona puede tener si no está en Jesucristo. Solo los hijos de Dios que han sido redimidos y adoptados en su familia pueden tener esta relación. El texto dice, el cual clama, Abba Padre, que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros clama, Abba Padre. Abba Padre es una expresión que ha sido muy mal usada en el mundo cristiano. Muchos dicen o han reducido esta expresión a un simple papito, que Abba Padre significa papito. Bueno, no significa papito. Probablemente usted creía esto. Si creía esto, arrepiéntase, porque no significa papito. ¿Qué significa entonces Abba Padre? Abba Padre quiere resaltar algo muy importante. Preste atención. La palabra Abba es una palabra aramea, según los comentaristas del griego. Es una palabra aramea que significa padre. Sin embargo, esta palabra quiere resaltar algo muy especial y es enfático.
quiere resaltar cercanía, afecto, intimidad y también la reverencia que un hijo tiene para con su padre. Eso es lo que resalta Abba. En las Escrituras, esta palabra siempre que aparece se combina con la palabra griega para padre, que es pater, Abba, Padre. Esa palabra griega resalta la autoridad soberana de Dios como creador, pero también como padre. Pater resalta la soberanía de Dios en el hogar. Eso es lo que resalta pater. Y en las Escrituras esto se combina para, por un lado, mostrar la cercanía que como creyentes tenemos con Dios, esa intimidad única, y por otro lado, también para resaltar la autoridad y el respeto que debemos tener para con Él. ¿Sí ven qué no significa papito? Pablo resalta esto también en Romanos 8:15, un lugar donde se usa esta expresión. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Piensen en nuestro Señor Jesucristo por un momento. La relación que Él tuvo con nuestro Dios Padre fue única, ¿no lo creen? Esa relación fue única. De hecho, esto enardecía a los fariseos, a los judíos de su época, porque ellos no podían creer que un hombre dijera que era hijo de Dios. Ellos no podían creer que Cristo se igualara a Dios y no podían creer que Él tuviera esa relación tan íntima con el Padre. En Mateo 14, versículo 36, Él usa esta misma expresión. Él dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa relación que Jesucristo tenía con el Padre, tan única, tan pura, tan íntima, nosotros, al ser adoptados en la familia de Dios, la podemos experimentar. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita, hermanos, para que podamos disfrutar de una intimidad única con nuestro Padre. ¿Sabía usted este regalo que se le ha dado en la adopción? ¿Es consciente usted de la intimidad que puede tener para con el Padre? ¿Que se puede acercar a Él? ¿Qué hace cuando peca? ¿Se esconde pensando que Dios le va a bofetear y lo va a echar? ¿Qué hace cuando peca? ¿Es consciente que usted tiene intimidad con el Padre? Hace unos días mi pequeño hijo Mateo cometió un error por su necedad. Tumbó algo y quebró algo. Y él se me acercó a mí con temor. Él pensaba que yo le iba a castigar de inmediato, que yo le iba a disciplinar. Él sabía que la había embarrado y él pensó que yo le iba a castigar. Yo pude ver en sus ojos el miedo, pude ver en sus ojos que él ya estaba listo para recibir el castigo. Sin embargo, mis hermanos, en ese momento yo fui invadido por una compasión. Me dio tristeza ver esa imagen en mi hijo de que cometió un error y pensando que yo le iba a castigar, y lo que hice fue abrazarlo. Sentí compasión. Probablemente usted ha sentido compasión por sus hijos si los tiene, o probablemente ha sentido compasión por cualquier otra persona. Piensen lo siguiente: si nosotros, caídos, podemos tener sentimientos de compasión hacia otra persona, ¿cuánto más nuestro Padre va a tener compasión de nosotros cuando pecamos? ¿Es consciente usted de la intimidad que tenemos para con el Padre, de esta relación tan única y exclusiva? No se aleje de Dios cuando peque. Acérquese. Como lo dice el autor de la Epístola a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un privilegio el que usted tiene, no lo olvide. Esto nos ha sido dado en la adopción. Hemos sido redimidos, hemos sido adoptados, y en la adopción implica que tenemos una nueva relación con el Padre, como ninguna otra persona la tiene. Pero además de recibir esta relación íntima y única con nuestro Padre, también en la adopción como hijos se nos ha dado una herencia. Tenemos una herencia. Vea conmigo el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. La herencia es uno de los privilegios a los que accede una persona cuando es adoptada, ¿verdad? Una persona que es adoptada ahora recibe ese privilegio de tener parte del patrimonio de esa familia. Chévere, ¿no? Que uno reciba una herencia sin haber hecho nada, sin siquiera haber pertenecido a esa familia. Algo muy chévere. Y piensen en que un niño o una persona que es adoptada, antes de ser adoptada no tenía nada. No tenía nada. Es la realidad aquí en nuestro país. Cuando los niños se dan en adopción son niños pobres, que no tienen nada. Y el bienestar familiar se asegura de que a la familia donde esos niños ingresen, reciban una mejor calidad de vida. Si usted no lo sabía, en nuestro país las personas pobres no pueden adoptar, porque se le debe brindar, se asegura de que se le brinde a ese niño una comodidad financiera. Entonces ese niño pertenece a esa familia y hace parte de ese patrimonio. A nosotros se nos ha dado una herencia, hermanos, según el versículo 7. Por cuanto somos hijos, también somos herederos, dice el apóstol. ¿Cuál es esa herencia que se nos ha dado? ¿Cuál es esa herencia a la que hemos sido participantes al ser adoptados? Véalo conmigo en el versículo 29, ahí de Gálatas, ahí el apóstol Pablo en el capítulo 3 lo deja claro. Él nos muestra cuál es esa herencia. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Según Pablo, la herencia es una promesa que le fue hecha a Abraham. Ninguno de nosotros teníamos parte con esa promesa porque no pertenecíamos a la familia de Dios, no éramos judíos. Las promesas fueron dadas a Israel, ¿lo recuerdan? Pero ahora, al ser adoptados por Dios, por Cristo, en su familia, tenemos acceso a esa herencia, a esa promesa que le fue dada a Abraham. Mírelo conmigo, ¿cuál es esa promesa en el versículo 6 al 8 del capítulo 3 de ese mismo capítulo? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí se añade un nuevo concepto. Antes, para ser hijos de Abraham, debíamos ser descendientes de Abraham, físicos. No lo somos. Eso era lo que entendían los judíos. Pero mire lo que dice el versículo 8. Es revelador. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Leamos el 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice que la Escritura previó. ¿Quién inspiró las Escrituras? Dios. Dios de antemano dejó claro que los gentiles iban a ser parte de esta herencia, la herencia que se le dio a Abraham. ¿Cuál era esa herencia? La justificación solo por fe. Eso fue lo que se le dio a Abraham. ¿Y cuándo se concretaría esa justificación por la fe? En el momento de la salvación. Entonces, esa es la promesa. Justificación, salvación. Por lo general, las herencias se entregan en el futuro, ¿no es cierto? A menos que alguien sea un hijo pródigo que quiera reclamarla antes. Pero por lo general, las herencias se dan en el futuro. A nosotros esta herencia se nos dará en el futuro. ¿Cómo así en el futuro? Uno dice, pero yo ya he sido salvo, ya no tengo esa herencia. Sí, tenemos la promesa de que esa salvación se va a efectuar, pero solo sabremos que se efectuará en el futuro. Tenemos la seguridad y la certeza, pero solo se efectuará en el futuro. Solo en el futuro experimentaremos la realidad de que hemos sido salvados, cuando nuestros cuerpos sean transformados y podamos estar en la presencia de Dios. A usted se le ha dado esta herencia, hermanos. Qué preciosa herencia, valiosa. Cuando las personas reciben una herencia aquí, probablemente algunos de ustedes han recibido herencias, eso produce felicidad, produce emoción. Yo me llenaría de emoción. Tan piadosos, hermanos, ¿no se llenarían de emoción?
Sí, nos llenaríamos de felicidad. Pero no importa qué tan pequeña o qué tan grande sea la herencia, cualquier herencia en este mundo está en riesgo. Cualquier herencia está en la posibilidad de ser robada, de ser robada por el abogado incluso. A usted se le puede quitar la vida con el fin de quitarle esa herencia. ¿No saben ustedes los novelones que se forman a partir de una herencia? Hermanos matándose entre sí simplemente por el dinero. Entonces las herencias terrenales están en riesgo. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la herencia. Entre más grande, más riesgo hay de perderla. Pero no así con la herencia que nosotros hemos recibido en Cristo. Miren lo que dice Pedro acerca de esta herencia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las herencias terrenales se corrompen, se marchitan, se acaban, se la pueden robar. Pero Pedro dice, esta herencia que nos ha sido reservada en los cielos es incorruptible, no se corrompe, no se daña, es incontaminada, es decir, no está sucia, está libre de pecado y es pura, no puede ser manchada por nada, es inmarcesible. Esto significa que no se marchita con el paso del tiempo, no pierde su belleza. En este mundo todo pierde su belleza. Todos nos ponemos feos con el tiempo, ¿no es cierto? Menos mi esposa. Ella no se pone fea. Todos los demás sí. No, ustedes tampoco, hermanos, cada vez se ven mejor. Esta herencia que nos ha sido dada no se contamina, hermanos. No perece. Usted no se tiene por qué preocupar por la herencia. Acá nos preocupamos por la pensión. Uy, ¿será que yo me voy a alcanzar a pensionar? Con la herencia que nos ha sido reservada en Cristo, no debemos preocuparnos. No importa si usted tiene 90, 100 años, si tiene ahorita 20 y tiene que esperar a los 100. No importa, está reservada para usted. No se va a contaminar. No se va a ensuciar. Y le pregunto en esta mañana, ¿en qué está poniendo usted su esperanza? ¿En la herencia que le ha sido reservada en los cielos por Cristo? ¿O en las cosas de este mundo que se marchitan y se acaban? Si usted está poniendo su esperanza en las cosas de este mundo, arrepiéntase y reconozca lo que se le ha dado en Cristo. Si usted está en Cristo, es un heredero. Gócese. Ha recibido una herencia incorruptible que no se contamina, que no se marchita, es inmarcesible. ¿Qué privilegio hemos recibido en Cristo? ¿No les parece? Como lo mencioné al principio, mis hermanos, estamos en una de las épocas más especiales del año. Una época muy especial. Cada año nuestro Señor nos da la oportunidad de meditar en el nacimiento, en la encarnación de Jesucristo. Es una época especial. Si estamos en Cristo, nosotros hemos recibido estos preciosos regalos y muchos más. Hemos recibido redención y adopción. Piensa en los regalos más especiales que usted haya podido recibir de Dios en este mundo. Regalos terrenales. Piense, por ejemplo, en su familia. La familia es un regalo incalculable en valor, ¿verdad? Nuestros padres, esposa, cónyuge, etcétera. Nuestros hijos. Uno dice, los hijos, qué regalo tan lindo. Son regalos valiosos, hermanos. Pero todos los regalos materiales que nosotros podamos recibir en este mundo tienen fecha de vencimiento. Se acaban. Nuestros padres van a morir, se van a ir. Nuestra esposa, nuestro esposo, las mujeres, nuestro cónyuge se va a morir. Nuestros hijos se van a ir, se van a casar. Las mamás dirán, me lo van a llevar.
Se van a ir, probablemente se van a ir antes del tiempo que nosotros esperaríamos que se fueran. Todo tiene fecha de vencimiento en este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrarnos que lo único que verdaderamente importa es Cristo. Es cierto, disfrutamos los regalos que Él nos ha dado aquí, pero todo esto nos debe llevar a mirarlo a Él. La redención, la adopción que hemos recibido a Él es algo que no se vence. No tiene fecha de vencimiento. No caducan con el paso del tiempo. Atesore a Cristo en su corazón. Atesórelo. Como cuando le dan un regalo precioso. Como cuando le dan algo especial en Navidad que usted lo quiere guardar, de pronto no lo quiere, de pronto que se vaya a dañar. Atesore a Cristo en su corazón. Téngalo como lo principal en su vida. Él vino a este mundo, se encarnó, nació de una mujer, nació bajo la ley para darnos redención y adopción, hermanos. Regalos invaluables. En esta época de Navidad medite en esto. Cuando esté abriendo los regalos, o si no abre regalos, medite en Nochebuena en el hecho de que usted ha sido bendecido por Dios con estos regalos. Lleve a sus familiares que no tienen a Cristo a recibir este regalo. Use esta oportunidad que tiene para predicar a Cristo y llevarlos a conocer al Salvador. Y si usted no es un cristiano, si usted está aquí en esta oportunidad y no conoce a Cristo, de pronto ya ha venido varias veces, pero usted no tiene a Cristo y es consciente de esto, no pierda la oportunidad que Dios le está dando el día de hoy de recibir estos regalos. No la pierda. Es una oportunidad valiosa. Quizás mañana no la haya. Quizás ya mañana no tenga la oportunidad que tiene hoy de arrepentirse. Venga a Él reconociendo que necesita redención y Él lo va a redimir. Y le va a dar el verdadero regalo de la Navidad, el gran regalo de la Navidad que es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Y por último, antes de orar, feliz Navidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y tú nos lo muestras, Señor. Gracias porque tú usas instrumentos para que ella pueda ser explicada y yo te doy gracias porque en esta mañana hemos visto el gran regalo de la Navidad, Señor, y cómo en Cristo nosotros hemos recibido mucho, Señor. Gracias por la redención, por habernos liberado del pecado. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos, Señor. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio, Padre, de poder acercarnos a ti con esa confianza con que un hijo se acerca a su Padre. Gracias, Señor, y yo te ruego que tú permitas que esta palabra dé fruto en el corazón de mis hermanos, Señor, y del mío. Que dé fruto, Señor, y que realmente atesoremos a Jesucristo. Que quitemos los ídolos, Señor. Que no nos volvamos a la esclavitud, sino que miremos a Cristo, el gran regalo, Señor. Es en el nombre de Cristo, Padre, que yo te pido esto, y en su nombre oramos. Amén.